Buenos días y al mismo tiempo saludos, estimados alumnos, al curso de Química de segundo grado. Bien, vamos a continuar. Presentación. Quien les habla es el profesor Pedro José Angulo Landaeta y es quien está a cargo en la administración y gerencia del curso. Como he destacado anteriormente, el curso que vamos a desarrollar es Química de segundo. Al tiempo que también les hago de su conocimiento mi número celular. Este puede ser un canal directo en el cual nosotros podemos establecer comunicación vía diferida o real, todo dependiendo de las circunstancias. Bien, vamos a discutir en relación al horario. El horario está constituido, vamos a tener 2 encuentros a la semana. Los días lunes, como es de hoy día, desde las 9 hasta las 10:20. Y los viernes, desde las 10:40 hasta las 12 del mediodía. Es bueno destacar lo siguiente, aun cuando el día lunes tenemos nuestro encuentro virtual que está programado desde las 9 hasta las 10:20, este encuentro estaría dividido o subdividido en 2 sesiones de clase, una que se iniciaría justo desde las 9 a 9:40 y posteriormente vendría una reconexión de 9:40 a 10:20. Este hecho de las reconexiones se debe a la forma gratuita de la plataforma, los cuales ofrecen 40 minutos de utilización. Una vez concluidos esos 40 minutos, pues tenemos que hacer una nueva reconexión para continuar con el avance de las clases. Entonces, nótese lo siguiente. Vamos a denominar la clase número 1 como encuentro virtual. Los encuentros virtuales están programados desde las 9 hasta las 10:20. Esos encuentros virtuales a su vez se subdividen en 2 sesiones de clase, con las cuales hay que tener un poco de paciencia y eso les pido a ustedes ese grado de paciencia para el hecho de la reconexión. Recuerda que entraremos nuestra clase de 9 a 9:40. En virtud de allí, procedemos a una reconexión que sería dentro de 5 minutos. Entonces, ahí hay un compás de espera, con la cual, vuelvo e insisto, solicitamos de ustedes un poco de paciencia. Por lo general sería de 9 a las 9:45, dando los 5 minutos de espera, para luego finalizar nuestra segunda sesión de clase a las 10:20. Es bueno destacar lo siguiente y quiero que lo sepan de esta forma. Vamos a ponerlo acá. Fíjate que la primera conexión le vamos a denominar sesión A. ¿Oíste? Y la segunda conexión la vamos a denominar sesión B. ¿No? Entonces, observa lo que te estoy diciendo para que sigas la línea de idea. Tenemos el encuentro virtual que estaría de 9 a 10:20, de las cuales habrían 2 sesiones de clase, una sesión A y una sesión B. Siempre vamos a tener esa misma línea. Cada encuentro virtual se denomina la clase. En este caso tendríamos la clase número 1, de las cuales estaría dividida por 2 sesiones, una sesión A y una sesión B. De igual manera para los viernes. Claro que ya para el viernes sería nuestro segundo encuentro virtual, con lo que le hemos denominado clase número 2. Allí vamos a tener 2 sesiones. De igual manera te pedimos un poco de paciencia en el hecho de la reconexión. Fíjate que aun cuando en la sesión A aparece de 11:20, pues la reconexión no es automática, no es inmediata, es allí donde te solicitamos un poco de paciencia. Por lo general serían 5 minutos. A las 11:25 es más que suficiente para hacer la reconexión y finalizar nuestro encuentro virtual a las 12.
Recapitulo. Entonces ya sabe que tenemos 2 encuentros virtuales que van a ser denominados clases los días de semana. Uno es el lunes y el viernes. Cada encuentro virtual está dividido en sesiones que van a proceder con sus respectivas reconexiones. Bien, aclarado un poco de lo que es el horario, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que tú puedas hacer tus copias, sobre todo copiar el número celular que vamos a tener disponible, que es el canal de comunicación más expedito posible, tanto para ustedes como para mí. Y este sería el horario de clase de nuestros cursos. Bien, vamos a esperar entonces que usted haga su registro inteligente. Bien, para seguir avanzando, vamos ahora a discutir el plan de evaluación, es decir, la forma o el modo en que van a ser evaluados. Tenemos 3 estrategias, de las cuales la primera estrategia la hemos denominado participación online. La participación online consiste en la conexión e intervención, las dos cosas sumadas. Es decir, que usted tiene que conectarse. De allí empezamos a tomar en consideración su asistencia. Recuerden que estos cursos son todos presenciales. La forma que hemos adoptado es la virtualidad por el estado de emergencia que todos conocemos que estamos viviendo acá en nuestra República de Perú. Entonces, pero eso no quita la presencialidad, así que es muy importante la conexión, la asistencia del mismo. Y no solamente la conexión, sino su participación dentro de esa conexión. Esperamos que usted generalmente haga intervenciones, pues, participe, bien sea presentando propuestas parciales, definitivas o cualquier otra inquietud que tenga sobre la gerencia de este curso. Entonces, esas dos consideraciones se van a tomar muy en cuenta, tanto la conexión como la intervención. A ello denominamos una primera evaluación, una primera estrategia que se denomina participación online. Como segunda estrategia tenemos el portafolio, ya tú lo conoces. El portafolio consiste, bueno, en elaborar un cuaderno de trabajo. El mismo de ese cuaderno de trabajo vas a escribir las clases online. Aquí hemos denominado clases online. Clases online consiste en que usted haga una copia y acopie todos los registros que están en las láminas virtuales que presentamos, por lo menos todo esto. A diferencia de los apuntes, son elementos didácticos que el profesor introduce en las láminas, pero que no corresponden al texto original de la misma. Nótese lo siguiente, todo esto son texto original de la lámina, salvo sección. Fíjate, yo puedo borrar acá, mira, ¿viste que borré? Esa es una de las características de los apuntes. Los apuntes son elementos que el profesor introduce con el fin de que el proceso de enseñanza sea un poco bastante agradable, no cause ningún tipo de trauma, sino precisamente esto, pues, que sea agradable. Pero date cuenta que este elemento que hemos colocado acá, mira, fíjate, este elemento que hemos colocado, que yo lo borré y lo volví a introducir, se nos conoce como apuntes. No constituyen elementos originales de la lámina, sino que el profesor lo ha introducido con el objeto de que el proceso de enseñanza sea un poco más efectivo. Entonces, a eso le vamos a denominar apunte. De manera que en el portafolio se van a considerar esos elementos sustanciales, tanto las clases online, que es el copiar evidentemente todo el texto de las láminas originales, más los apuntes, aquellos elementos didácticos que el docente introduce a fin de que usted pueda entender. Y aparte de eso, se va también a evaluar 2 ejercicios extra.
Esos ejercicios extra le llamamos ejercicios de libre elección. Por cada tema que se vaya finalizando en cada una de las clases, está usted obligado a hacer 2 ejercicios extra para complementar su proceso de enseñanza. ¿Oyó? Su proceso de aprendizaje más que todo. Porque la enseñanza le corresponde a la gerencia, el profesor quien está dictando la clase. Pero usted es responsable de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, siempre se van a considerar entonces 2 ejercicios extra. Bien, hasta ahora tenemos 2 estrategias, una que le hemos denominado participación online, la segunda portafolio, y como última estrategia es el examen final. El examen final ya tú lo conoces, es un examen que se te manda a tu casa, siempre lo estamos monitoreando por el WhatsApp, pero básicamente lo haces en tu casa. Una vez que concluyas el examen con tus modelos de respuesta, lo envías justamente siempre siempre lo hemos hecho a través de WhatsApp. Una red social que nos brinda bastantes bondades en este sentido. Básicamente lo que hacemos es crear un grupo y en ese grupo colocamos el examen final que es distribuido por todos y cada uno de los integrantes del grupo. ¿Quiénes son los que integran el grupo? Bueno, básicamente son todos los estudiantes que conforman el curso de química de segundo, todos aquellos quienes están registrados institucionalmente. Así que ya con ello finalizamos, yo digo la presentación formal, que hemos discutido tanto el horario, el plan de evaluación, quién va a dictar la clase y el canal de comunicación de forma expedita. Bien, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que usted haga unos registros. Bien, hecho las presentaciones formales del curso, vamos entonces a iniciar el desarrollo de contenido. Fíjate que esta es una de las características de los apuntes. Debemos borrarlo a fin de que no se convierta en un elemento distractor en la lámina siguiente. Pues vamos a desarrollar el tema número 1 y con la cual vamos a examinar el concepto de química y materia, 2 conceptos totalmente clave. Primero, el concepto del curso que queremos desarrollar y segundo, el elemento indispensable que articula todo lo que es la química. Como siempre, bueno, como siempre no, tú eres un alumno que estás iniciando en este curso. Siempre vamos a tener como primera orientación los contenidos de nuestra separata, porque de hecho para eso es que tenemos una separata, un texto orientador. Y examinamos lo que nos dice nuestra separata. Este es un texto de nuestra separata. Nuestra separata define la ciencia, a la química de la siguiente manera. Definición. ¿De quién? Pues obviamente de la química. Es bueno que lo tengas acá, ¿no? Si quieres, ponemos acá de esta manera para que no te confundas. Química. Estamos justamente en la definición de lo que es química. Aquí.
Aquí. Ahora sí, creo que se va a entender mejor. Esta definición, como te estaba diciendo anteriormente, corresponde a nuestra separata. Por favor, acompáñenme en su lectura. Es una ciencia experimental que estudia la materia. Ajá. Fíjate, acá en esta primera línea tenemos el método y su objeto de estudio. El método es experimental y su objeto de estudio es la materia. Ahora bien, continuamos con las orientaciones de nuestra separata. Se denomina química a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Bastante claro es este concepto. Sin embargo, he traído estos nuevos elementos que te permiten orientar el concepto de química. Siempre que uno está estudiando ciencia, queremos saber por qué es una ciencia, cuál es el objeto de estudio de esa ciencia y cuál es el método. Tres elementos básicos. ¿Por qué es una ciencia? Pues es un proceso sistematizado. Eso no cabe la menor duda. Su objeto de estudio, ya habíamos hablado que es la materia con sus transformaciones, y en esas transformaciones incluye composición, estructura y propiedades. Bien, el método se había dicho que era experimental. La idea experimental se va a entender como condiciones del laboratorio. Ajá. El laboratorio, ya tú sabes cómo es un sitio en la cual se acondicionan y donde hay instrumentos que te permiten hacer manipulaciones deliberadas de la materia y allí poder observar las transformaciones que ésta acontece. No solamente observar las transformaciones, sino también se observan antes de aplicar sus transformaciones la composición, las estructuras y propiedades. Y de allí pasamos a sus transformaciones. Entonces, estos elementos, digamos, ahondan y hacen hincapié de lo que es el concepto de química. Vamos entonces a dar unos breves minutos a fin de que tú puedas copiar todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahora. Bueno, vamos a seguir avanzando. Otro concepto importante es el de fenómeno. Generalmente, fenómeno es algo que se nos presenta, se nos manifiesta. Y como es algo que se nos manifiesta, que se nos presenta, no es así que bueno, claro, es algo que se nos manifiesta, pero esa manifestación hace por parte de nosotros tomarle cierto grado de interés. Bueno, ese grado de interés es para nosotros descubrir patrones en la naturaleza, el cual es motivo de interés a los científicos. Te explico mejor, mira, el fenómeno, como te había dicho anteriormente, es un hecho que se nos manifiesta.
el hecho de que se nos manifiesta es que nosotros lo tenemos al frente y lo podemos visualizar, lo podemos determinar a través de nuestro sentido. Pero sin embargo nos preguntamos por qué ocurre eso. El por qué es lo que convierte en grados de interés. Ejemplo, date cuenta que por lo menos yo tengo un papel y entonces alguien, por X circunstancias, le prende fuego a ese papel. En primer lugar, ese hecho se nos está manifestando. Y en segundo, estamos observando sus cambios. Antes, cuando era papel, tenía unas propiedades distintas a después de haber sido quemado. Wow, se convierte en cenizas, ¿no? Antes era papel, después de que ocurra el incendio, la combustión, pues ahora se transforma en cenizas, de papel a ceniza. Eso es lo que llamamos un fenómeno, porque es un hecho que se nos está manifestando, y aparte que se nos está manifestando, está generando una curiosidad en nosotros que deseamos saber por qué ocurre de esa forma. Entonces, todo ello incluido es lo que se conoce con el nombre de fenómeno, algo que se nos manifiesta y que en un primer momento tiene una apariencia. Tenemos que responder por esos cambios, tenemos que responder por esa apariencia. Y justo en ese momento que estamos respondiendo por esa apariencia, se nos convierte en un objeto científico. Eso para que tengamos. Ahora, existen fenómenos químicos y fenómenos físicos. Ya, pues. Claro, existe, fíjate, fenómenos químicos y fenómenos físicos, pero es fácilmente distinguible el uno con respecto al otro. El fenómeno químico es justamente el que te estaba hablando anteriormente, el caso de ver un papel que lo sometemos a fuego. Ok, lo sometemos a una combustión. Tengo este papel, es sometido a fuego, a una combustión, y después de ese proceso se convierte en ceniza. Date cuenta que antes era papel, ahora es ceniza. Ha habido un ligero cambio en la transformación de su materia. Y además, eso es lo que es un fenómeno físico, cuando la materia se ve transformada. Un fenómeno físico o que corresponde al ente de la física es que no ocurra cambios en la materia. Te explico mejor. Si tú por lo menos tomas acá un autobús o un colectivo que te lleve hasta Ancón, bien, podemos escribir el movimiento que realiza justamente desde Lima hasta Ancón. Pero lo interesante es que una vez que tú llegues a Ancón, no por el hecho del viaje o por influencia del mismo, entonces tú llegaste a Hong Kong y te falta un brazo, te falta un ojo, te falta algo. No, tú no has sufrido ningún tipo de modificación. El móvil que se ha sometido a ese desplazamiento que va justamente desde Lima hasta Hong Kong no sufre transformaciones en su materia, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma materia, sigue siendo el mismo móvil. Entonces estás viendo, después que se vean dos reacciones, bien sean químicas, ahí ocurre cambios en la materia. Ese es un fenómeno químico. Mientras que el físico, después de estudiar el análisis, en este caso el análisis del movimiento que describe ir justamente desde Lima hasta Ancón, ese estudio descriptivo del movimiento en ningún momento vaya a modificar a la masa o a la materia del móvil. Porque algo muy importante y que ya yo sé que tú lo vienes estudiando y lo sabes desde la física es lo siguiente. En física hemos un concepto fundamental es la materia. Entonces, la materia la vamos a estudiar desde dos perspectivas. A través de una dimensión y a través de unas unidades. Esta es la manera de cómo vamos a estudiar. Si lo hacemos a través de una dimensión, la dimensión que corresponde y que habla de la materia sería la masa. Y las unidades en el sistema de MKS, estoy hablando de física, sería el kilogramo. Bien, entonces, date cuenta, eso ya lo sabíamos en física y de la cual habíamos hablado de los conceptos fundamentales de la materia.
Aunque de hecho en física tenemos tres conceptos fundamentales, lo que es la materia, el espacio y la duración la duración de intervalo de tiempo que yo empleo para analizar un fenómeno. Entonces, esos son los tres conceptos fundamentales justo de la física. Y entre eso está la materia. Fíjate que la química se interesa por la materia. Entonces, me acerco a través de una dimensión, una cualidad mediante la cual puedo ser medida de forma científica. Eso es la masa. De tal manera que hay estudiantes que se confunden en lo que es materia y masa. No, lo que se está estudiando en este momento es la materia. La masa es la dimensión con la cual se acerca uno hacia la materia. Ah, ya. Y la materia se analiza de dos condiciones, de a través de su dimensión y unidades. Entonces, por eso que la dimensión es a través de un elemento cuantitativo, de un número que me permite expresar un acto de medir, lo hago a través de la masa. Por ejemplo, el profesor de química tiene una masa de 72 kilogramos. Si me está siguiendo, ¿no? El número es el acto de medir 72 kilogramos. Él se midió en una balanza y justamente la balanza determinó que tiene 72 kilogramos. Entonces date cuenta que el número y justo la unidad pueden darte idea que estás analizando la materia. Muy bien. Entonces es bueno que mantengas todo esto, copies todo esto en tu primer encuentro. Entonces, haz tu registro inteligente de todos estos que hemos señalado hasta ahora. Bien, vamos a seguir avanzando, pero recuerda que siempre que avancemos vamos a eliminar esto que son apuntes. Es muy importante, estimados estudiantes. Los apuntes deben de aparecer también en el portafolio de esta manera para que tengas una muy buena calificación a la hora de presentar tu portafolio. Los portafolios deben estar tanto de los contenidos de la clase online como los apuntes. Entonces los apuntes siempre el profesor los borra antes de hacer la transición a la próxima lámina. ¿Por qué lo borro? Muy sencillo. Esto que en esta lámina es un elemento didáctico invalorable, pues para la próxima lámina se va a convertir en un elemento distractor. Entonces esa es la razón por la cual la borramos. Sigamos avanzando entonces en el concepto de la materia. Sin embargo, ahora vamos a definir la materia. Ya teníamos una pequeña idea intuitiva en la lámina anterior y de hecho esa idea era sostenida por elementos o conceptos que se habían desarrollado desde la física, porque obviamente has visto física, pues. Entonces, seguimos en ese concepto de la materia. Esta es la definición de la materia. Como primer acercamiento, examinamos las orientaciones de nuestra separata. Por favor, acompáñenme en su lectura.
Este es una propiedad general de la materia. La materia ocupa volumen. Otra propiedad esencial es que la materia tiene masa. Mira la masa. Eso lo voy a destacar porque... Y solamente lo voy a destacar con el color rojo. De modo que cuando lo vayas a copiar a tu cuaderno de trabajo para elaborar tu portafolio sea importante. Mira, masa. Ya te había hablado de que la masa, ¿no? Es la dimensión con la cual nosotros vamos a medir o hacemos el acto de medir. Lo que comprobamos cada vez que pesamos distintos objetos con una balanza. Ajá, aquí está el instrumento que nos permite. Es el acto de medir. Esto es muy importante, eso ya lo tenemos y lo hemos heredado de los conceptos emitidos por la física. Justo la dimensión me dice a mí, óyeme bien, justo la dimensión me indica a mí en qué me voy a basar para medir. La propiedad, la cualidad de la materia es la masa. Y de allí centro el acto de medir. Lo estoy haciendo con un instrumento, en este caso que se denomina balanza. Pero esto también lo vamos a ver y es muy característico de la física. Voy a detenerme acá también. Wow, se hace indispensable. Oye, se hace indispensable esto. Estamos estudiando la materia que ocupa un lugar en el espacio. Esa materia que ocupa un lugar en el espacio, recuerda que los elementos para estudiarlos a través de la dimensión y las unidades. Muy bien. También te había indicado de que las unidades en la masa, ellos, y esa es la dimensión. En las unidades tenemos que es el kilogramo en el sistema MKS. Esto es muy importante, creo que lo vamos a ver si lo puedo cambiar a rojo. Ahí está, qué bien, lo cambié a rojo por la importancia de la misma. Esto se va a centrar. Entonces, la dimensión, quiero que veas lo siguiente también. Y voy a poner un ejemplo clave. Bien, de todo esto vamos a ponerlo con el color negro. Todo esto me va a salir, y voy a poner justo el peso del docente hoy día, que pesa 72 kilogramos. Pesa no, ese es el contenido de su masa. Él utiliza un balance y me está dando, vamos a ver, una Susa. Bueno, como me gustaría tener mi pizarra original, porque esta pizarra virtual me cuesta escribir en ello. Aquí tengo el 72. Ahora voy a obtener la unidad, que es el kilogramo. Fíjate que hay un hecho muy particular. Aquí te voy a explicar esto. Un hecho muy particular que lo hace bastante sorprendente. Y es lo siguiente. La unidad se ajusta a la escala de la materia. Me explico mejor. Si yo quiero determinar la masa, porque de un portaaviones, wow, pero eso es una embarcación grandísima, claro, eso es una embarcación grandísima. Justo quiero, su dimensión es la masa, tengo que medirla. Pero ¿qué unidad debo usar? La unidad se debe ajustar a la escala de la materia. Como este es un equipo bastante grande y que pesa bastante, yo creo que el kilogramo se me hace insuficiente. Es mejor utilizar una unidad que se llama la tonelada. Ya pues. Entonces, la unidad se ajusta a la escala de la materia. Ahora, si estamos hablando del peso del profesor, que es 72 kilogramos, pues funciona bien el kilogramo. No hay. La unidad se está ajustando a la materia, a la escala de la materia. Pero si por X circunstancia yo quiero medir cuánto pesa la arena que está en la playa, oye, me parece que esta unidad de kilogramos se me hace como un tanto engorrosa, ¿no? Entonces, ajusto la unidad a la escala de la materia. En este caso, como quiero medir la masa que contiene la arena de la playa, entonces me es conveniente utilizar gramos. Entonces no pierda de vista de eso, que más adelante
vamos a observar masa a una escala microscópica. Entonces ya no nos conviene ni la tonelada, kilogramos, ni gramos, sino utilizamos algo que se denomina la unidad de la masa atómica. Que por eso esa unidad de la masa atómica la tiene de referencia justamente a la tabla periódica. Y de acá voy a insistir también, es bueno que a partir de este momento vayas adquiriendo una tabla periódica, porque en este curso vamos a estudiar la tabla periódica. Te voy a enseñar a leer la tabla periódica. Ya de antesala te puedo indicar que la tabla periódica consiste en que allí están colocados los 108 elementos que se conocen de forma estandarizada. Es una manera de poder estudiar los elementos que se conocen en la Tierra. De principio te voy a decir que están 108 porque esos son los que están registrados en nuestra tabla periódica, en cualquier tabla periódica que tú vayas a comprar. Sin embargo, existen más elementos. Estaba diciendo que la tabla periódica contiene los elementos existentes hasta ahora. Y justo allí podemos ver las masas de cada uno de estos elementos que existen. Pero bueno, estamos avanzando. Por ahora lo que quiero es que identifiques esto, pues. El estudio básicamente de nosotros es la materia. Tiene una dimensión, que esa dimensión es la masa. Y eso es lo que me permite realizar el acto de medir. Y además, esa dimensión va acompañada de unidades. Ya te había indicado que las unidades se corresponden según la escala de la materia, según la escala del objeto, claro está. Entonces, esto es bueno que lo mantengas siempre presente porque lo vamos a tener, es un concepto que iterativamente vamos a seguir utilizando a lo largo del curso de química. Sigamos avanzando entonces. Seguimos otra vez destacando lo que pasa con la materia. Fíjate que la materia, sin embargo, recuerda que el primer concepto, que estoy ahorita haciendo un movimiento de vaivén con mi cursor, es la orientación inicial. ¿Y qué mejor que tomar la orientación inicial, los conceptos emitidos por nuestra separata? Ajá, de ahí nos vamos a ir. Ese es un concepto, digamos, más sintético, pero que se ajusta, se adecua a la orientación inicial. Por favor, acompáñame en su lectura. Fíjate, materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que están hechos una cosa. Bueno, es un concepto un poquito más práctico, digamos yo, un concepto más pragmático, por decirlo de alguna manera, pero ese concepto más pragmático te hace como centrarse de qué estamos hablando. Insisto, materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. Es muy importante estas dos cosas, ¿no? Observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto de que está hecho una cosa. Como te dije, es un concepto bastante pragmático. De hecho, uno lee este concepto y ya saben de qué estamos hablando, a qué estamos refiriéndonos. Esto. Bien, vamos entonces a dar, ya estamos por finalizar esta primera sesión. Te invito a que hagas la reconexión dentro de 5 minutos. Vamos entonces a que los minutos que quedan te permita hacer tu registro inteligente. Ya.